Hoy vamos a entregar un documento que se llama Segunda ola en la estrategia para enfrentar el COVID-19 en el Perú desde lo territorial. Los antecedentes. A 64 días del paciente cero en el Perú y a 54 de la declaratoria de estado de emergencia nacional, es necesario hacer un análisis de aquellos aspectos que han funcionado adecuadamente en esta crisis y de aquello que es necesario redimensionar. No cabe duda que nuestro país reaccionó rápidamente y fue uno de los primeros en América Latina en declarar el aislamiento obligatorio, en declarar también el distanciamiento social y las medidas preventivas. Medidas preventivas como el lavado de manos y el uso de la mascarilla como una medida obligatoria en los espacios públicos. Fue acertado también el mejoramiento de varias situaciones como el insuficiente y aún insuficiente tema en asuntos de salud, en respuestas al servicio de salud, en especial de las unidades de medicina crítica. También fue importante la adquisición de respiradores, la búsqueda de tecnología nacional, como por ejemplo de la Marina, de la Universidad Ingeniería, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, e inclusive el desarrollo local de pruebas moleculares. Asimismo, desde la dimensión social y económica, se tomaron una serie de medidas con el objetivo de apoyar a las poblaciones más vulnerables, como por ejemplo los bonos para las familias de menores recursos, los bonos a los trabajadores independientes, las canastas básicas de consumo familiar, el retiro de parte de las AFP, además de la implementación de albergues temporales como la Casa de Todos en Hacho, la habilitación de la Vía Panamericana para personas con COVID-19, entre otros temas de índole social. No obstante esta situación descrita, nuestro país hoy ha superado los 58.000 casos de COVID-19 y ha llegado a 1.627 fallecidos, según datos del MINSA, lo que está poniendo sin duda a prueba la limitada capacidad de respuesta de las aproximadamente 800 camas de cuidados intensivos con las que el Gobierno ha informado contar. A esto se suma una capacidad hospitalaria cada vez más rebasada en diferentes nosocomios, al igual que sucede en todo el ámbito de la nación, no solamente es esto en Lima, y una serie de deficiencias que desnudan la realidad de un sistema de salud que ya se encontraba debilitado, fragmentado también y segmentado antes de la pandemia, y que hoy solo refleja su verdadero rostro. Por otro lado, las medidas de aislamiento obligatorio y distanciamiento social se han manifestado con una gran porosidad por muchas razones, pero sobre todo por la insuficiente capacidad de engranaje de la estrategia nacional en el espacio territorial con los gobiernos locales. Voy a repetirlo, la insuficiente capacidad de engranaje de la estrategia nacional en el espacio territorial con los gobiernos locales. Eso es lo que está faltando. Una suerte de epidemiología política no territorializada es lo que se está teniendo, es decir, una respuesta a nivel nacional enfocada en el desarrollo epidemiológico y una estrategia nacional que no ha logrado en absoluto aterrizar en el ámbito local. El resultado concreto es que la batalla se está alargando frente a esta pandemia, a un costo alto para nuestra sociedad y para nuestra economía, haciendo que el sacrificio de la cuarentena pierda su valor. Esta situación nos plantea el reto de redimensionar la estrategia
queremos que se redimensione la estrategia con un enfoque territorial para lograr una articulación del gobierno central con los gobiernos regionales y especialmente con los municipios o gobiernos locales, puesto que es allí donde se ejecutan las acciones de territorio. El objetivo: proponemos propiciar un nuevo esfuerzo con la participación activa de los gobiernos regionales y locales para contener y mitigar la pandemia del COVID-19, potenciar la resiliencia, así como preparar una adecuada y gradual flexibilización del confinamiento y reactivación de la economía, cuidando a la sociedad. Propuesta: en razón de lo anterior, expresamente, se propone al Ejecutivo un nuevo aire que oxigene la estrategia para enfrentar la pandemia, esta vez con una alianza nacional que engrane adecuadamente en lo local, bajo el enfoque de territorialidad, complementariedad, integralidad, interinstitucionalidad y solidaridad. Se sugiere al Gobierno central propiciar la ejecución de acciones urgentes que activen todos los engranajes necesarios a fin de fortalecer integralmente la respuesta conjunta entre el Ejecutivo y los distintos niveles de gobierno, pero especialmente con los gobiernos locales, que hasta la fecha no se han tenido en cuenta para la toma de decisiones. Y asimismo, replantear las acciones de contención, mitigación y resiliencia de la pandemia, específicamente lo relacionado a la intervención en los centros conglomerados como mercados, bancos, transporte, así como la atención a migrantes, habitantes de calle, adultos mayores y sobre todo población vulnerable, y de la misma manera planificar la aplicación adecuada de una reapertura gradual e inteligente que reactive la economía, sin aumentar el riesgo de contagio para la población. En ese sentido, proponemos también trabajar en 3 dimensiones. Se plantea trabajar potenciando la contención, manteniendo la mitigación y, mientras tanto, prepararnos para una reapertura inteligente y gradual de la economía, como ya se ha dicho. ¿Cuáles son los ámbitos de acción? Se propone la priorización de los siguientes ámbitos de acción: transporte y movilidad, mercados, situación de los migrantes, salud, limpieza y residuos sólidos, reactivación económica y promoción del emprendedurismo, enfoque social con albergues tipo Casa de Todos, tipo Casa Refugio de la Mujer, reapertura y funcionamiento de los comedores populares, donaciones solidarias, con una nueva visión también para la gestión de los espacios públicos. Y como Municipalidad Metropolitana de Lima buscamos impulsar una articulación entre el Gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales basada en 4 pilares. Primero, la complementariedad. El segundo, la actuación en el territorio. El tercero, la intersectorialidad. Y el cuarto, la cooperación. Para ello, la Municipalidad de Lima convocó el lunes 4 de mayo de 2020 a una mesa de trabajo virtual que contó con la participación de diversos ciudadanos para que desde una mirada de la sociedad civil formularan sus aportes a esta estrategia, aportes que hemos incorporado en este manifiesto. Estrategia para los 50 próximos días. Habiendo transcurrido más de 50 días de la declaratoria del estado de emergencia y de la implementación de una serie de medidas como parte de la estrategia nacional por parte del Gobierno central, a lo que llamamos umbral inicial, nos encontramos próximos a iniciar la segunda etapa en la lucha contra esta pandemia en nuestro país, y ello involucra la incorporación progresiva de un grupo de actividades económicas y sociales que permitan además la contención, la mitigación
y posterior reapertura inteligente de la economía. Precisamente por ello, planteamos una segunda ola para reforzar la estrategia frente al COVID-19, pero con un enfoque territorial y transversal en diferentes ámbitos para los próximos 50 días. Primero, respecto al transporte público, será fundamental aplicar las siguientes medidas. Reducir al 40% como máximo la capacidad de aforo del sistema del transporte público, tanto del servicio del metropolitano, alimentadores y corredores complementarios, lo cual será extensible a los servicios de transporte público fiscalizados por la Autoridad del Transporte Urbano ATU, además del cumplimiento de las nuevas medidas sanitarias y de distanciamiento entre los pasajeros al interior de los vehículos. Para ello, el Gobierno central deberá desarrollar e implementar los mecanismos de compensación económica directa o indirecta que permitan el subsidio correspondiente. Propiciar normas para que el Ejecutivo establezca medidas para que en los próximos 2 meses se reduzca al 50% el aforo de los trabajadores en las empresas e instituciones públicas, con excepción de las áreas operativas esenciales, promoviendo desde estos lugares el teletrabajo a distancia, permitiendo que los empleados permanezcan trabajando desde sus casas. También se propone establecer horarios de ingreso diferenciados en el trabajo en los diferentes sectores que posiblemente puedan reiniciar en los próximos días las actividades, a fin de evitar alta congestión vehicular y gran congestión de pasajeros durante las denominadas horas punta. Reforzar e implementar medidas químicas y físicas para la desinfección del calzado, ropa y manos de los usuarios en los accesos del sistema masivo de transporte, así como también para la detección automatizada de temperatura de los usuarios de dicho transporte. Promover el uso de la bicicleta como transporte alternativo y sostenible, lo que debe involucrar una política de masificación de vías acondicionadas para ciclistas que permitan interconectar diferentes distritos. Si han venido por la avenida Tacna y Wilson, verán que esto ya es parte de una realidad que hemos comenzado a trabajar. Y en ese sentido también estamos propiciando construir una red de ciclovías, articulando esfuerzos con los gobiernos locales. Se ha iniciado ya por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima la construcción de 46 kilómetros de ciclovías en diferentes distritos de la capital. Estamos también planteando la promoción de la implementación de un sistema municipal público de bicicletas a nivel metropolitano. Consideramos que esas son medidas referidas al transporte que deben ser trabajadas en conjunto por los diversos niveles de gobierno. Segundo, nuevo modelo del sistema de mercados. Si bien cada gobierno local es competente en materia de centros de abasto, es fundamental desarrollar una visión con elementos comunes y que se adecue a la realidad de cada localidad, teniendo en cuenta aspectos como, primero, establecimiento de rigurosos protocolos de seguridad consensuados con el Gobierno central que sean aplicables a los mercados y centros de abasto de todo el país. Para ello, los gobiernos locales deben recibir, de ser necesario, los recursos y capacidades que se requieran. Asimismo, se debe contar con un rol coactivo de las Fuerzas Armadas y policiales que acompañan a los gobiernos locales. Segundo, siendo los mercados espacios de gran conglomeración de personas y, por lo tanto, focos del contagio COVID-19, se exige al MINSA la toma de pruebas rápidas a comerciantes y personal de apoyo, previa aprobación de inicio o continuidad de los servicios de atención en dichos centros de abasto. Tercero, continuar promoviendo la desconcentración a través de los mercados itinerantes que han venido cumpliendo un rol importante
durante esta emergencia, como por ejemplo de la Chacra La Olla del Minagri o el mercado mayorista móvil de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ampliando su presencia en espacios públicos de propiedad del Estado, como centros de esparcimiento, parques, entre otros. También dentro de esto, con relación a la llegada a los centros de abasto, estamos proponiendo la adecuación de horarios para la atención de personas en riesgo sanitario. Nos referimos a los adultos mayores, a las mujeres embarazadas, entre otros. Proponemos también la colocación de anillos de protección, ya sean físicos o con apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, para controlar el ingreso de las personas a los mercados. Y también consideramos importante la ampliación de horarios que disminuyan la concentración de personas, porque cuando los mercados están abiertos en pocas horas, ahí hay una mayor concentración de gente. Como tercer punto de acciones territoriales, queremos propiciar el retorno de los ciudadanos que se encuentran en Lima a sus lugares de origen, así como el regreso de personas que permanecen en provincias y deben volver a Lima a fin de evitar que permanezcan en las calles, lo cual los coloca en una situación muy vulnerable para contraer el coronavirus. Para ello se propone, primero, acondicionamiento de la vía panamericana con las respectivas medidas de salubridad y aislamiento para albergar temporalmente, con una cuarentena anticipada a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad que se encuentran a la espera de ser trasladados a sus ciudades de origen y que pernoctan hoy en día en las calles. La vía panamericana todavía tiene espacio. Son 7 torres, hay 2 que están en uso, 2 más que se están proyectando ser utilizadas por ESalud, y podríamos hacer una zona aislada para los migrantes para que vivan una cuarentena anticipada antes de su retorno a la ciudad que tienen que llegar. Dicho sea de paso, dentro de esa cuarentena anticipada se sugiere también que la prueba rápida se haga al 9º día, porque es ahí donde puede haber una mejor respuesta de la calidad saludable o no de esos ciudadanos. De manera subsidiaria a esto que hemos planteado de la vía panamericana, también se plantea la implementación de albergues temporales en espacios municipales, centros de esparcimiento o estadios, siendo los gobiernos locales los encargados de la implementación, en tanto se cuente con el soporte del gobierno central, que deberá proveer el equipamiento que se requiera para el éxito de la intervención. Equipamiento tal como la alimentación, las carpas, las camas, los baños, entre otros. O en su efecto, transferir los recursos a los gobiernos locales para la adquisición rápida de dichos bienes. También estamos proponiendo en este aspecto establecer alianzas estratégicas con el empresariado para lograr que las entidades del transporte interprovincial ofrezcan traslados a tarifa social, cuyo costo deberá ser subvencionado por el gobierno central. El cuarto punto, en lo territorial, busca articular el trabajo de los gobiernos locales para fortalecer la atención primaria en salud como primera línea de batalla frente al COVID-19. Esto siempre mirando el territorio donde se producen las transmisiones del virus. Es decir, no solo desde la perspectiva de la prestación de los servicios, sino también desde la intervención intersectorial sobre los riesgos que implica la propagación de la pandemia en el ámbito local. Esto debe conllevar a un análisis conjunto entre el MINSA y los municipios distritales de Lima Metropolitana, además de contar con información georreferenciada, veraz y oportuna, que se vea exactamente la situación por localidad para actuar en el territorio de manera articulada, complementaria, interinstitucional e integral, permitiendo así que las localidades con mayor conocimiento de los vecinos del caso del COVID
sea una localidad donde se puedan evitar riesgos. Estamos también proponiendo complementar la atención de pacientes en riesgo que sean sospechosos de coronavirus con un diagnóstico de detención temprana. Esto es algo que hemos venido proponiendo desde el primer día a través de los hospitales de la solidaridad. Proponemos también administrar vacunas contra el neumococo y la neumonía en locales municipales, contribuyendo a brindar una mayor cobertura para lo que es inmunización contra este virus. Recordemos que se tomó la decisión de cortar todas las vacunaciones. Ahora se está regresando hacia las vacunaciones y nosotros ofrecemos poder administrar estas vacunas y poder colaborar en ese sentido. También estamos proponiendo realizar intervenciones en escenarios con mayor riesgo del contagio del COVID-19, con la búsqueda activa de sintomáticos respiratorios y toma de pruebas rápidas o moleculares, y para ello el sector salud deberá proveer información georreferenciada a los gobiernos locales. Hasta el día de hoy, la información es parcial, tardía y en muchos casos defectuosa. En ese sentido, la Municipalidad de Lima reitera su propuesta de poner a disposición del MINSA y a la lucha contra esta pandemia los establecimientos de Sisol Salud, no solo de Lima, sino todos los que se tienen a nivel nacional, para lo cual el MINSA deberá dotar de los materiales médicos correspondientes referidos al tema de COVID-19. Como un quinto punto en lo territorial de mucha importancia, no puede dejarse de lado el recojo de residuos sólidos y los estándares de salubridad en nuestra ciudad. Esto es una tarea fundamental frente a la pandemia. Por ello se requiere iniciar la recolección de residuos biocontaminados por parte del Ejecutivo, tarea que fue encomendada al MINSA y al MINAM a inicios del estado de emergencia, pero cuyo servicio no ha sido establecido hasta el momento. Eso es algo muy serio, por eso que llamamos la atención en este punto. Aquí se está poniendo en grave riesgo a nuestro personal de limpieza y a la sociedad en general. Proponemos también facilitar con carácter prioritario a los gobiernos locales el mantenimiento de las áreas verdes de la ciudad. Hoy en día eso no se permite porque no se considera una actividad esencial. Estas áreas verdes son vitales para la calidad del aire y la sanidad de nuestra sociedad. Y también estamos buscando que no se deterioren las áreas verdes que tanto trabajo le han costado a los gobiernos locales tenerlas en la calidad que se tiene y que hoy en día se ven gravemente afectadas durante el periodo de inmovilización. En relación al punto de la reactivación de la economía, esto será uno de los grandes retos para disminuir el impacto que nos deja esta pandemia, impacto que ya nos viene golpeando seriamente. Por ello se requiere la aplicación de medidas que permitan acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura y así también nosotros proponemos la implementación del mecanismo de gobierno a gobierno a través del Project Management Officer para poder facilitar lo que son obras nuevas en infraestructura, como se hizo para los Juegos Panamericanos y que debe ser tomado por ejemplo del gobierno central y hacerse que se distribuya en las diversas áreas o los diversos sectores del mismo. Al sector emprendedor, ese que está sufriendo fundamentalmente tanto en estos días, quiero decirles que siempre en medio de una dificultad existe una oportunidad. Oportunidad para innovar e implementar nuevos modelos de negocio. Por ello, lo que nos toca como gobierno local, en nuestro rol de promoción de desarrollo económico, es la creación de programas virtuales para el desarrollo empresarial a fin de brindar capacitación gratuita en temas de fortalecimiento empresarial y que se creen nuevos micronegocios. Para la Municipalidad de Lima, este será un aspecto fundamental. Por ello, desarrollaremos un centro
que se denominará Centro de Desarrollo Empresarial en Línea, donde se dictarán cursos virtuales para empresarios y emprendedores. Así, podrán estar preparados para transformar su negocio tradicional a uno digital, adaptándose y atendiendo a las nuevas demandas del mercado. La segunda etapa de esta pandemia exige que tanto el gobierno central como los gobiernos regionales y sobre todo los locales pongan especial atención en las personas más vulnerables. De ahí la necesidad de implementar acciones con un enfoque social y articulado entre los diversos niveles de gobierno. Ante ello se propone, primero, implementación de albergues temporales para la atención de adultos mayores. Segundo, la reactivación de comedores populares con protocolos de bioseguridad. Hoy en día solamente están funcionando 2 comedores de los 65 que habían aquí en la zona del Cercado. Estamos también proponiendo para esta situación de reactivación algunas acciones que pueden ser entendidas como acciones absolutamente territoriales, pero sabemos que lo territorial tiene que ser debidamente concertado con los otros niveles de gobierno. Pero en estas acciones territoriales quiero llamar la atención de que el apoyo del Ejército y la Policía Nacional para el control estricto de las medidas con relación a los mercados y al transporte son vitales. No puede suceder lo que pasó hace unos días atrás en el gran mercado mayorista de Lima, donde no existió la protección policial y de las Fuerzas Armadas, cosa que se corrigió al día siguiente. Por último, queridos conciudadanos, lanzaremos una campaña de valores ciudadanos con el eslogan Salgamos Bien Perú, que tenga como objetivo lograr cambios en los hábitos y conductas de los ciudadanos en esta segunda fase de la pandemia desde una perspectiva de positivismo y esperanza, una positiva y búsqueda de un futuro mejor, de buscar la esperanza, un futuro mejor dentro de esta situación de pandemia para todos los peruanos. Esto será parte de lo que nosotros denominamos también educación para el cambio. Son estos puntos los que queríamos compartir con ustedes para que se conozca lo que es el manifiesto propositivo, por cierto, de parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que le pide al gobierno central poderse sumar en el engranaje, porque es en el territorio, es decir, en los espacios donde se muestran todas estas cosas de las cuales hemos hablado, que está el virus, y ahí tenemos que tener un trabajo conjunto y no puede ser un trabajo soslayado en estos momentos.